¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por venir. Bueno, más que nada yo quiero aclarar que no soy miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas, más bien soy un estudiante de Sociología y pertenezco al Frente Autónomo Universitario, que busca articular las luchas tanto de estudiantes con los trabajadores, ¿no? O a veces los que tomamos los dos roles, ¿no? Trabajador y estudiante, y que buscamos la democratización en la Universidad de Guadalajara. Cuando nos mencionaron de la reforma laboral, yo le comentaba a Román que es importante tomar el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas y plantearnos esta pregunta, ¿no? Si golpearon un sindicato con una estructura tan sólida, con una organización que lleva más de 98 años, ¿qué va a pasar con los trabajadores, ¿no? Que vivimos aislados, o que estamos en sindicatos charros, o que apenas estamos gestando movimientos sindicales. Es una pregunta, ¿no? Bastante interesante, y también nos muestra un panorama por demás desalentador, ¿no? En la noche del 10 de octubre del 2009, Calderón, junto con otros grupos, partidos políticos, el Poder Judicial, tanto el Legislativo, acordaron tomar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, ¿no? Lo hicieron de la forma más cínica y de la forma más gandalla, ¿no? Mientras que la selección mexicana de fútbol estaba prácticamente llevando su juego, que lo llevaría al Mundial de Sudáfrica, y el pueblo prácticamente estaba sumergido en ese tema. Por la noche se estaba gestando por medio de más de 8,000 policías federales y soldados disfrazados también de policías como tal. Tomaron las instalaciones. La justificante Felipe Calderón se basaba que los trabajadores pues representaban un cargo acelerario, ¿no? O eran ineficientes en sus formas de trabajo. Actualmente existen 16,000 trabajadores que están en resistencia, y principalmente son por dos factores. Existe un trabajador en el sentido de que tiene esta herencia generacional, ¿no? Se mantiene en la resistencia porque su abuelo, su padre, su madre, su hermana pertenecieron al sindicato, ¿no? Y ahí hay un sentido de pertenencia como tal, y eso permite que muchísimos trabajadores estén en la lucha. Pero por otro lado también hay otro trabajador en el sentido de que era político, por el momento que le dan el golpe tiene un despertar, ¿no? En su conciencia, y eso nos define esos 16,000 trabajadores que dignamente ya llevan más de 2 años y medio en resistencia. Pero más que nada a mí me gustaría hablar sobre las razones o el trasfondo del decreto de extinción, ¿no? Cuando se habla de las razones o los trasfondos del decreto de extinción, yo veo 3 aristas fundamentalmente. Una es privatizar el sector eléctrico y el de telecomunicaciones. Otro, eliminar al Sindicato Mexicano de Electricistas, porque desde hace años, y principalmente desde el año de 1999, se venía oponiendo a las causas del gobierno, ¿no? Y por otro lado, y es importante y va ligado a lo que viene siendo la reforma laboral, eliminar al SME, pues prácticamente es eliminar el modelo del contrato colectivo, ¿no? Me gustaría más o menos hablar del por qué privatizar el sector eléctrico. El sector eléctrico se viene privatizando desde el año de 1988 con Miguel de la Madrid. Él empezó a dar concesiones a empresas privadas para hacer construcciones en la infraestructura tanto de Comisión Federal de Electricidad y de Luz y Fuerza del Centro. Pero es a partir del año de 1992 con Carlos Salinas, y dentro de este contexto del Tratado de Libre Comercio, que se hace una modificación a la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, donde se les permite a las empresas privadas producir su propia electricidad y vender su excedente. Actualmente el 50% de la electricidad que se está vendiendo en el país pues la producen privados, ¿no? Esto a final de cuentas tiene afectaciones en el sentido de que tenemos un servicio bastante caro y que son unos pocos los que se están privilegiando, ¿no? en este aspecto. Por otro lado, cuando hablamos en el sentido de la privatización de las telecomunicaciones, pues sabemos que más del 90% de lo que vienen siendo medios impresos y digitales, pues los maneja Televisa y TV Azteca, ¿no? Ahí hay una monopolización que es insultante, ¿no? Y por ahí no puede haber democratización. Pero uno de los puntos vitales para que golpearan al Sindicato Mexicano de Electricistas es que tuvo la iniciativa de gestionar la fibra óptica. La fibra óptica, a final de cuentas, tiene la triple función de brindar internet, brindar televisión por cable, telefonía local y hasta un cuarto servicio que viene siendo el servicio de luz.
Esto molestó muchísimas empresas, principalmente a las grandes televisoras y a los medios de comunicación, por considerar que pues una propuesta en el sentido de que el pueblo pueda tener estos servicios que a final de cuentas nos permitirían un mayor desarrollo, pues es un problema, ¿no?, para los grandes capitales, porque no quieren tener un pueblo culto que tenga capacidad de crítica, y por otro lado les están quitando el gran negocio, ¿no? Incluso la posición es descarada de parte de los empresarios y del gobierno. 2 semanas después de que golpean al Sindicato Mexicano de Electricistas, le dan la concesión de la fibra óptica a lo que viene siendo Movistar y a Televisa y a Iusacell. Esto muestra descaradamente que la decisión principalmente se basaba en dar privilegios, ¿no?, en el sentido de las telecomunicaciones. Otro de los sentidos de acabar con el ESME es que, por ejemplo, el ESME ha sido solidario en el sentido político, moral y económico, principalmente estos 3 elementos que son básicos, ¿no? Porque conocemos sindicatos que pues plantean la solidaridad de palabra, ¿no? Pero creo que la práctica y el sentido económico muestran realmente el carácter solidario. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha tenido apoyos tanto con los trabajadores de Euskadi, cuando ellos desarrollaron su lucha por recuperar su empleo. Y aquí están los copas que lo han dicho bastantes veces, que uno de los principales aliados y solidarios pues fueron la gente del ESME. Está la gente de Atenco, que fue apoyada por el sindicato, y la gente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuando sabemos que hubo brigadistas que se fueron a las comunidades a generar infraestructura eléctrica, violando la zona de trabajo que tenían con el convenio de Comisión Federal, ¿no? Eso ya se muestra como un gesto de solidaridad. Otra de las terceras aristas es, por ejemplo, desaparecer el modelo contractual. Por ejemplo, el ESME tiene el contrato colectivo más avanzado del país, no tanto en salario, pero sí en prestaciones. El hecho de golpear al sindicato representaría desaparecer este modelo, ¿no? Y aparte lo que tiene el trasfondo moral, ¿no? Golpear un sindicato tan fuerte, pues representa que los demás trabajadores estamos más vulnerables ante la situación, ¿no? Otra de las situaciones, por ejemplo, aquí los del frente, este sindicato charro, que no permite que sus jubilados voten, que no permiten que haya una democracia colectiva, y que, por ejemplo, ellos no han dicho nada de todo este proceso de privatización que se ha dado en la industria eléctrica. Pues es un comparsa del gobierno, ¿no? A diferencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que en su propio contrato colectivo, él tiene una cláusula donde especifica que lo que viene siendo el servicio debe ser gratuito, debe ser de carácter social y debe ser eficiente, ¿no? Creo que ahí vemos los contrastes entre un sindicato charro, que lamentablemente en su momento tuvo una lucha heroica con la tendencia democrática, pero que actualmente está cooptado por el gobierno y por los líderes de la CTM, y lo que es el Sindicato Mexicano de Electricistas por su lucha por la defensa de la soberanía energética, ¿no? Cuando hablamos de qué posición va a tomar el Sindicato Mexicano de Electricistas ante la reforma laboral, pues van 2 cuestiones a la par, ¿no? Se está gestando su lucha por recuperar su empleo, eso es una cuestión inmediata, pero a la par también va la cuestión de la defensa de los derechos y las conquistas de los trabajadores que se gestaron a partir de una lucha muy intensa. Por ejemplo, el ESME está basando una convocatoria a una central obrera nueva. Ellos pronostican que esta central obrera en su primera etapa podría convocar a más de 500,000 de trabajadores, principalmente de sindicatos de la Universidad Autónoma Metropolitana, del UNAM, de Chapingo, del Politécnico Nacional, abogados y laboristas democráticos, Alianza de Tranvarios del Distrito Federal, y lo que viene siendo las corrientes disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores, la sección 18, la 22 y la 9. Esto aglutinaría pues varios sectores de trabajadores, que es importantísimo dentro de la gesta de los trabajadores, ¿no? Bueno, y para llegar a unas conclusiones, creo que es importante que los sindicatos empiecen a plantear 3 luchas en 3 espacios, uno de carácter local. Cuando hablamos de carácter local, por ejemplo, es necesario, y Aldo lo decía, ¿por qué los sindicatos que están en el ramo académico, educativo, no se articulan en sus demandas? Nosotros vemos, por ejemplo, al colectivo de reflexión universitaria, que lleva una lucha en la Universidad de Guadalajara, pero es una lucha aislada, ¿no? Vemos a los compañeros de Socobae, que también están aislados.
Y sería interesante, ¿no?, que tanto obreros como maestros como trabajadores del Estado se empezaran a articular. También hay una necesidad de empezar a apoyar a compañeros para que democraticen sus sindicatos de manera interna. Sería a veces sería importante acercarnos, por ejemplo, al SUTEN, que es un sindicato charro, pero que yo creo que tiene gente que está inconforme, ¿no? Sería ingenuo pensar que toda la gente está cooptada y que no quiere hacer algo. En el carácter nacional creo que es importante nuevamente hacer lo mismo pero de mayor alcance, ¿no? Se gesta el trabajo local, lo llevamos al nacional, y es importantísimo también tener este carácter internacionalista. O sea, es importante ver que la lucha solamente puede triunfar si se dan de manera internacional, ¿no? Y difundirlo entre los propios trabajadores y después el pueblo en general.